El sol caía implacable sobre el mercado fronterizo, donde la tierra polvorienta se mezclaba con los murmullos ásperos y miradas cautelosas. En medio de aquel caos mediocre, el pistolero avanzaba firme, su sombra recortada contra la luz amarilla, su rostro tallado por cicatrices que hablaban de batallas inevitables y pérdidas enterradas en el silencio. Fue en un rincón olvidado, donde sus ojos se posaron sobre dos figuras diminutas, gemelas Apache, vendidas como simples mercancías. Sin embargo, sin saberlo, aquel hombre endurecido acababa de comprar no solo niñas, sino un vínculo inquebrantable y un poder oculto, capaz de cambiar su destino para siempre. El mercado era un refugio de duras verdades, comerciantes con sonrisas falsas, hombres y mujeres consumidos por la desesperación, y el aire saturado del olor a cuero viejo, sudor y madera quemada. Las sombras se arrastraban entre carpas desteñidas y objetos barajados con manos temblorosas. Allí, cada intercambio era una apuesta con la vida, cada mirada una amenaza latente. El viento seco susurraba secretos antiguos mientras el sol castigaba sin piedad la tierra rota. El pistolero, de porte rígido y pasos medidos, arrastraba en sus ojos el peso invisible de fantasmas que tampoco le daban tregua. Su cuerpo, marcado por años de desconfianza y soledad, albergaba una fortaleza arcaica que era a la vez escudo y prisión. Frente a él, las gemelas Apache se mantenían silenciosas, cuerpos encogidos bajo la sombra del abuso y la incertidumbre. Sus ojos, sin embargo, no cedían al temor. Un fuego oculto ardía en aquel par, un espíritu indomable que ni el hombre podía aún comprender del todo, envuelto en esa dignidad callada que solo la historia de su pueblo podía explicar. El acto de comprar a las niñas, presentado como simple intercambio, ya contenía hilos invisibles que podrían enredar para siempre la vida del pistolero. Había una tensión latente en el aire, un aviso silente que sus instintos endurecidos reconocían sin saber el porqué. Algo cambió en ese instante, un despertar poderoso y perturbador que él no podía ni quería enfrentar aún, pero que pesaría en cada suspiro venidero, marcando el inicio de una saga íntima y peligrosa. Los primeros intercambios entre ellos fueron mudos pero intensos, ojos que se esquivaban, piel que evitaba el contacto, pero también destellos impetuosos de desafío. Las gemelas, aunque débiles a simple vista, irradiaban una fuerza ancestral que parecía retar con cada gesto. El pistolero, acostumbrado a dominar con puño firme y mirada fría, comenzaba a sentir la grieta que esas pequeñas provocaban en su armadura. Cada silencio entre ellos era un duelo, y cada mirada un campo de batalla sin armas. Al final de aquel día, mientras el sol se ocultaba tras colinas polvorientas, las gemelas se miraron una a la otra con un gesto que condensaba años de resistencia, miedo y rebelión contenida. Esa chispa invisible que encendieron sin palabras alcanzó al pistolero, un hombre que por primera vez en largo tiempo supo que no podía dar marcha atrás. El destino, enredado para siempre con las vidas de esas dos hermanas, comenzaba a escribir una historia que ninguno de ellos podía prever ni evitar. Asegúrate de no perderte la continuación de esta saga inolvidable. Suscríbete ahora para acompañar cada paso de este destino entrelazado que desafía al Velho. Oeste y sus sombras. Los primeros días bajo el mismo techo fueron tempestades calladas. El pistolero, con su mirada de acero templado en 1000 batallas, intentaba imponer orden en aquel refugio improvisado. Pero las gemelas Apache,
Juntas y firmes, eran montañas que no cedían ante el viento. Cada gesto, cada palabra estaba impregnada de una tensión sutil y persistente. Sentado en el interior, toscamente amueblado de la cabaña, apoyaba la espalda contra la madera rugosa, mirando con ojos que intentaban descifrar aquello que le era extraño y a la vez inquietante. Las dos jóvenes se mantenían apartadas, sus cuerpos erizados por la desconfianza y la alerta constante. Juntas compartían silencios que hablaban más que cualquier lenguaje aprendido. El pistolero intentó romper ese muro helado con órdenes firmes, su voz tan seca como el polvo que cubría el desierto. Aquí mando yo. Aprendan rápido lo que se espera si quieren sobrevivir. Pero las gemelas respondían con sonrisas que nunca llegaban a sus ojos y respuestas cortantes que mordían como el filo de una daga invisible. No era rebelión sin causa, era un código ancestral que ellas no estaban dispuestas a entregar. Una noche, mientras la luna, a medio hacer, filtraba su luz fría entre las grietas del techo, una de las gemelas, la que tenía una cicatriz pequeña en la mejilla derecha, se acercó sigilosamente a la fogata. Puso sus manos frente al fuego, buscando el calor con indiferencia para su cuerpo delgado y marcado por el reciente viaje. El pistolero, desde la sombra, la observaba y en su interior algo comenzó a reverberar. No era solo miedo lo que le provocaban, era respeto incómodo, como si frente a sí tuviera no niñas indefensas, sino guerreras disfrazadas de vulnerabilidad. A medida que los días avanzaban, la convivencia llenaba cada rincón con pequeñas batallas. El pistolero exigía obediencia, pero encontraba resistencia. No con gritos o fuerza bruta, sino con la inteligencia aguda y despiadada de dos seres que conocían la lucha no solo con armas, sino con la mente y el espíritu. Las gemelas cuidaban su independencia a pesar del cautiverio, como si la prisión fuera solo física, pero no mental. El pistolero se sorprendió una tarde cuando al regresar de una errática búsqueda de provisiones, encontró a las gemelas practicando movimientos de defensa silenciosos, conjuntos y perfeccionados. Las sombras de sus cuerpos reflejaban no vulnerabilidad, sino una sincronía letal. Fue la primera vez que entendió que esas muchachas no solo tenían un espíritu indomable, sino habilidades que podían salvarle la vida. Su desconfianza hacia ellas se mezclaba con una duda creciente sobre qué lugar podrían ocupar en su mundo. Pero mientras la tensión interna crecía, el peligro fuera de la cabaña asomaba sus garras. Un susurro en el viento, un crujido entre las ramas secas. El pistolero observaba desde la ventana con el ceño fruncido. Un grupo de hombres, cazadores de recompensas y colonos hostiles, empezó a merodear sus alrededores, sus intenciones ocultas bajo la arrogancia y la codicia. Se hablaba en voz baja de las gemelas, pero nadie había explicado al pistolero por qué eran tan codiciadas. Una tarde, al borde de un cansancio acumulado, el pistolero reunió retazos de información de un viejo conocido, y las piezas comenzaron a encajar en una imagen. Inquietante. Los hombres que rondaban tenían órdenes precisas: capturar a las gemelas para venderlas a quien pudiera explotarlas. Pero había algo más, un motivo oculto que el pistolero no alcanzaba a desentrañar del todo. Quizás estaba ligado a su linaje, a secretos que ni siquiera las propias gemelas compartían. Los días de calma se volvieron una ilusión rota. Cada ruido afuera activaba un instinto dormido, y cada movimiento dentro de la casa hablaba de una batalla silenciosa por la dominación mutua. A pesar de las disputas y la desconfianza,
algo también comenzó a florecer en esos momentos robados al miedo. Una especie de respeto tenue, nacido de la necesidad y de la amenaza común. Una noche cerrada, cuando la escasa luz del candil temblaba sobre las paredes, una de las gemelas se acercó al pistolero con los ojos brillantes y la voz quebrada por la fatiga. Sin palabras, le ofreció un pequeño amuleto hecho de hueso y plumas, un objeto cargado de significado para su gente. El gesto era más que una entrega, era una llamada a entender que ella y su hermana no eran simples mercancías, sino portadoras de un legado que él debía proteger, aunque aún no supiera por qué. El pistolero tomó el amuleto entre sus dedos rudos, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de lo que representaba, el puente frágil entre culturas, vidas y destinos entrelazados a la fuerza. Al otro lado de la ventana, las sombras se movían con sigilo, acercando la amenaza que acechaba desde fuera. De pronto, un grito ahogado rompió el silencio en la noche. La algarabía se extendió desde los arbustos cercanos. El pistolero se alzó en un instante y preparó su revólver. Desde la penumbra, figuras emergían, ojos duros, armas listas y bocas que murmuraban órdenes. Ellos habían llegado y no buscaban negociación. Las gemelas se posicionaron junto al pistolero, con una determinación que incendiaba la oscuridad. Ya no eran niñas indefensas, sino guerreras que abrazaban su destino con fiereza. En sus ojos había una llama que desafiaba a cualquiera que quisiera quebrar su voluntad. El pistolero sintió una presión nueva en su pecho, una mezcla de miedo, responsabilidad y un deseo creciente de proteger algo que apenas comenzaba a comprender. Si aquel grupo quería a las gemelas, debería primero pasar sobre él y su palabra. El viento levantó polvo y promesas rotas cuando uno de los cazadores habló con voz áspera. «Devuelve a las niñas y no tendrás problemas. Eso es un aviso». Pero el silencio del pistolero respondió más fuerte que 1000 disparos. La noche se volvió un tablero, listo para una partida, donde no solo vidas, sino destinos enteros pendían de un hilo invisible. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un susurro apenas audible escapó de los labios de una de las gemelas, dirigido al pistolero. «No somos presa. Somos la tormenta que cambiará todo». La amenaza se cerraba sobre ellos como un horizonte negro, y la frontera, antaño tierra de muerte y soledad, comenzaba a transformar sus reglas para siempre. La noche cerraba sobre el campamento con un manto de sombras densas que devoraban la luz del crepúsculo. El pistolero, con el amuleto apache apretado en su mano rugosa, permanecía alerta, sus ojos escudriñando la oscuridad detrás de los matorrales, mientras el rugido seco del desierto susurraba entre las piedras. Los pasos de los cazadores se acercaban, una amenaza tangible que pronto habría de atravesar la tenue frontera de su refugio. Las gemelas, tranquilas pero intensas, ajustaban sus movimientos con precisión letal. Sus cuerpos se desplazaban como agua entre las rocas, sincronizados y afilados, el reflejo vivo de esa herencia guerrera que llevaba siglos latiendo en su sangre. No eran más que sombras a simple vista, pero en la noche parecían transformarse en depredadoras implacables, cada músculo preparado para la batalla. El pistolero pudo sentir su propio ritmo cardíaco acelerarse, como si el cuerpo también entendiera que aquello no era un simple enfrentamiento, sino el inicio de un giro irreversible en sus vidas. El episodio comenzó con un ruido seco, una rama quebrada bajo un pie torpe. No hubo advertencia, solo la emboscada que les esperaba.
De la oscuridad surgieron 6 figuras armadas, sus rostros cubiertos por pañuelos polvorientos y ojos llenos de codicia. «Detengan esa farsa. Las gemelas no son de nadie para protegerlas», gruñó uno, apretando con fuerza la pistola que emergía de debajo de su chaqueta ajada. El pistolero levantó su arma con firmeza. Su voz áspera cortó la noche. «Si quieren a las chicas, primero tendrán que pasar por encima de mí». No era una amenaza hueca. En su pecho ardía un fuego viejo que pocas veces despertaba, pero que ahora encontraba eco en la determinación de las gemelas a su lado. La primera figura avanzó, confiada e ignorante del destino que le aguardaba, pero en un movimiento que parecía danzar con la sombra. Una de las gemelas, aquella cuyo rostro se marcaba con la cicatriz ahora visible bajo la luna, saltó al frente y con un giro rápido desarmó al hombre con una técnica que bebía de siglos de tradición. Un corte limpio en la muñeca, un tirón, y el arma quedó fuera de alcance. La segunda gemela se movió casi en silencio, conquistando terreno, mientras usaba el nervio y astucia para desestabilizar a otro agresor, desarmándole con una precisión letal. Cada acción era un eco de la resistencia de su pueblo, un mensaje silencioso de que ninguna criatura, por fuerte que fuera, podía imponer su voluntad sobre ellas. El pistolero apretó los dientes cuando un disparo resonó en la noche, un aviso feroz que hizo vibrar la tierra bajo sus botas. Se lanzó adelante, cubriendo a las gemelas, mientras contraatacaba con balas que buscaron más la amenaza que las vidas. Había un respeto cauteloso entre ellos, un respeto nacido en ese instante entre balas y sudor, que erosionaba capas de desconfianza para convertirla en una alianza tensa y nueva. Mientras la refriega continuaba, sus cuerpos se ajustaban al ritmo de la defensa desesperada, cada movimiento cargado de intuición aprendida en el duelo y la supervivencia. Entre tú y yo, ningún error, ningún momento de duda, porque en la frontera solo sobrevive quien sabe leer el alma del enemigo. Cuando el polvo se asentó y el último cazador cayó entre la maleza, respiraron con dificultad, cada uno sabiendo que habían ganado un respiro, no una victoria definitiva. Retomó el control, pero en sus miradas surgió un brillo inesperado, el reconocimiento mutuo. El pistolero vio en las gemelas algo más allá del feroz espíritu apache. Vio compañeras de lucha, fuerza que no le era ajena, sino una extensión de su propio pasado endurecido. Fue entonces cuando sus dedos rozaron el amuleto, entregado momentos antes. Al examinarlo bajo la luz vaga de la fogata, pudo distinguir símbolos antiguos y líneas que hablaban de un clan olvidado, profecías enterradas en el tiempo. Ese trozo de hueso y plumas contenía un legado poderoso, un código secreto que debía proteger con la vida. En esa silenciosa comprensión, el pistolero sintió cómo algo dentro suyo comenzaba a tornarse. Al caer la noche por completo, ambas gemelas se acercaron más, sus voces apenas un susurro que se deslizaba entre el viento y las cenizas. «Nuestro destino», dijo una con un hilo de voz quebrada pero firme, «no es solo sobrevivir, es algo mucho más grande, algo ancestral que despierta y reclama su espacio en este mundo». El pistolero las miró, con el peso del silencio llenando el aire, entendiendo que aquello iba más allá de cualquier plan o escapatoria. Había cruzado un umbral, desde la mera supervivencia hacia un compromiso inescapable. La tierra que pisaban estaba marcada por secretos más profundos, por fuerzas que ninguno de ellos podía controlar del todo. Un murmullo entre los arbustos alertó al pistolero, que rápidamente giró con la mano en el gatillo.
La tensión crecía mientras ojos ocultos los acechaban. La noche se había transformado en un tablero de jaque donde cada movimiento era una apuesta de vida o muerte. Entonces, una de las gemelas, su voz firme, pero cargada de un presagio que heló. «Hasta los huesos», le susurró. «Nuestro destino está más allá que esta pelea, pistolero. Algo ancestral se acerca, y con ello cambiaremos el curso de todo». Las sombras se cerraban a su alrededor, y la frontera comenzaba a reescribir sus reglas. La partida apenas empezaba. La noche envolvía el campamento con su manto oscuro, como un velo que ocultaba más de lo que revelaba. Las gemelas Apache, sentadas junto al rescoldo de la fogata, compartían una mirada que condensaba siglos de historia, dolor y esperanza. La exuberancia de su espíritu no se había apalado con la venta ni con el cautiverio, sino que parecía vibrar con más fuerza, como un latido ancestral. El pistolero, apretando entre sus dedos el amuleto que una de las gemelas le había confiado, permanecía atento al silencio tenso que se cernía en el aire. Su respiración era medida, sus ojos dos pozos de desconfianza que comenzaban a entrever algo más, una verdad oculta bajo la dureza del desierto y los estragos del tiempo. Aquella noche, las palabras que estaban por pronunciarse cambiarían la naturaleza de su relación para siempre. La más sabia entre las gemelas, la de la pequeña cicatriz en su mejilla, rompió el silencio con voz firme, como si el peso de su sangre obligara a decir lo que ninguna de ellas había querido revelar hasta ese momento. «Nuestro clan no es simples sombras en la arena», comenzó. «Portamos un secreto que puede inclinar la balanza entre las tribus y los colonos». El pistolero la miró, endurecido, sin apartar la mano del amuleto. El fuego reflejaba sus cicatrices y la dureza de sus años, pero también esa chispa de curiosidad peligrosa que se encendía con cada palabra. «Habla claro, niña. No tengo tiempo para cuentos», replicó con voz seca, entrecerrando los ojos. «Hace generaciones», continuó ella, «nuestros ancestros forjaron un pacto sagrado, un vínculo entre la tierra y los cielos que solo los de nuestra sangre pueden entender. Cada símbolo, cada amuleto, lleva un poder y un mensaje. Nosotros somos la guardia del equilibrio. Si ese equilibrio se quiebra, la guerra consumirá todo». El pistolero tragó en seco. Por primera vez, recordó sus propios fantasmas, las pérdidas, las batallas, y un extraño vínculo empezó a formarse entre su destino y el de aquellas gemelas. La comprensión no vino con palabras, sino con la intensidad que vibraba en sus gestos, con el peso invisible que ahora sentía en sus manos. Pero antes que la conversación pudiera profundizar más, una sombra se deslizó al borde del claro, apenas un murmullo entre las dunas. Ojos ocultos observaban, acechando sus movimientos, evaluando sus debilidades. La figura encapuchada se mantenía inmóvil, una presencia oscura que no pertenecía ni al pasado ni al presente amable de ese campamento. El pistolero se puso de pie lentamente, la mano ya en el cinturón, listo para sacar el revólver. «No estamos solos», dijo en voz baja, señalando el límite de las tinieblas. Su voz era una advertencia y un desafío, todo en uno. Una de las gemelas se adelantó. Sus ojos brillaban con el fuego del coraje y la convicción. «Sabemos que vienen por nosotros», susurró. «No permitiré que rompan lo que queda de nuestra sangre». El silencio que siguió fue pesado, ambiguo como la calma, antes de la tormenta. El pistolero sintió cómo la determinación de las gemelas le atravesaba y le convencía de un hecho hasta entonces negado. Aquello trascendía la mera supervivencia o conveniencia. Estaban atrapados en una trama tejida por fuerzas mayores,
donde sus vidas eran piezas en un tablero ancestral. Una vez más, la cicatrizada habló, revelando un fragmento más de la verdad que llevaba en sus entrañas. Ellos buscan usar nuestra sangre para obtener poder. Un hombre poderoso, enemigo antiguo de nuestra tribu, ha puesto precio a nuestras cabezas. Su ambición es someter a todos mediante nosotros, convertirnos en peones de su codicia. El pistolero apretó los dientes. Aquellas palabras encendieron un fuego en su interior, una mezcla ruda de rabia y protección inesperada. No dejaremos que eso pase, afirmó con voz firme. Si quieren pelear, que sea bajo mis reglas. El campamento se preparó para el inevitable asedio. Las gemelas, ágiles y estratégicas, comenzaron a trazar movimientos silenciosos mientras el pistolero planeaba su defensa con la meticulosidad de un hombre que ya había enfrentado demasiadas batallas. Sin embargo, la amenaza de la figura encapuchada les llevaba a reconocer que no solo armas o estrategias precisaban, sino también una alianza más profunda, un vínculo que aún debían forjar entre ellos. El viento trajo consigo un mensaje que heló la sangre, voces apagadas, pasos presurosos y un desacuerdo lejano entre aliados invisibles. La tensión se cortaba con el filo de un cuchillo. Entonces, una nueva voz emergió entre las sombras, suave pero firme. Era la de una mujer mestiza, un enigma que parecía conocer las tradiciones y secretos tanto de los Apache como de aquellos que transitaban la frontera. Sus palabras fueron un bálsamo y una advertencia. Hay un hombre, alguien que mueve los hilos desde las sombras, dispuesto a todo para convertir a esas gemelas en armas de poder. No es solo un enemigo, es una fuerza capaz de romper lo que queda de paz. El pistolero desconfió, pero algo en su mirada cambió. Su rigidez se tornó contemplativa. La historia que comenzaba a escucharse les daba un mapa oscuro para navegar la tormenta que se avecinaba. Cuando la mestiza terminó su relato, el pistolero dio un paso firme adelante y pronunció palabras que sellaron una nueva era de decisiones. No entregaremos a las gemelas. Prefiero enfrentar la destrucción antes que traicionar este pacto. La noche fue completa y profunda, pero en su espesor latía una convicción feroz. Un vínculo fraguado entre la luz huidiza de la esperanza y las sombras indomables del destino. Y en la distancia, la figura encapuchada desaparecía lentamente, dejando tras de sí el rastro de una amenaza inmediata y de un futuro incierto y quebradizo. El pistolero miró a las gemelas con una mezcla inédita de miedo y respeto. Sabía que algo fundamental había cambiado. El camino que tenían por delante era más oscuro y peligroso que nunca, pero también más irreversiblemente unido. El destino los había marcado, y las reglas de la frontera comenzarían a transformarse para siempre. La mujer mestiza apareció como un susurro en la penumbra, sus pasos casi imperceptibles contra el suelo cubierto de hojas secas. Su mirada era un enigma envuelto en la dureza que solo la frontera puede forjar. Bajo la capucha había un destello de conocimiento ancestral, un puente entre dos mundos difíciles y a veces opuestos. El pistolero la observó con cautela. La desconfianza arraigada en sus entrañas lo mantenía alerta, pero sus ojos denotaban que aquel encuentro no era una coincidencia. Ella habló con voz serena, impregnada de una autoridad natural. «Sé lo que buscan», dijo, «y a quién sirve ese hombre que mueve los hilos en las sombras». El pistolero apretó el amuleto, sintiendo el frío hueso vibrar leve contra su piel. «¿Quién es?», preguntó, sin bajar la guardia. La mujer mestiza esbozó una sonrisa triste. Alguien con poder más allá del dinero y las armas.
un enemigo antiguo de las gemelas y de su pueblo, capaz de convertir la sangre en moneda para sus planes. El pistolero arqueó una ceja mientras las gemelas intercambiaban una mirada sutil, el peso de aquella revelación anidando en sus pupilas. ¿Y qué quieren exactamente? Su pregunta fue corta, directa, atravesada por la tensión de un hombre que ha aprendido a no malgastar palabras. La mestiza hizo un gesto hacia el amuleto. Esa es la llave. Él sabe que a través de ellas puede controlar o destruir. Su ambición es oscura y no conoce límites. Por eso te han dado un ultimátum claro: entregar a las gemelas o enfrentar la destrucción. El aire pareció encoger en el refugio improvisado. La voz áspera del pistolero resonó con firmeza inesperada. No entregaré a estas chicas ni aunque eso signifique perderlo todo. La mestiza lo miró con respeto, y en el silencio que siguió se tejió un acuerdo tácito. Había más en juego que la mera supervivencia. Ahora cargaban con una responsabilidad que ninguno podía ignorar. Aquella noche, las llamas de la fogata proyectaban sombras largas que bailaban como presagios. El pistolero no podía evitar preguntarse si aquella mujer era aliada o acaso una pieza más en el tablero enmarañado de traiciones que asomaba en la frontera. Pero al ver el brillo decidido en los ojos de las gemelas, comprendió que no había lugar para dudas. Juntos tendrían que enfrentar ese oscuro destino. La mujer mestiza se despidió con una mirada cargada de promesas y advertencias, dejando tras de sí el eco de secretos antiguos. Mientras sus pasos se alejaban, el pistolero sintió cómo se estrechaba el círculo alrededor de ellos, la amenaza teniendo cada vez menos espacio para esconderse. No había más alternativas. En las horas que siguieron, el pistolero, la mestiza y las gemelas repasaron estrategias, conscientes de que la desconfianza aún latía en sus interacciones. Pero la urgencia de la situación derribaba muros. Hablaron de alianzas improbables, de rutas por donde el enemigo no esperaba y de tácticas que combinaban fuerza y astucia. La mezcla de saberes forjaba un nuevo tipo de resistencia, una que sobreviviría más allá de la pólvora y el acero. Sin embargo, el pistolero sentía un peso creciente sobre sus hombros. La vida dura que había aceptado como única opción ahora parecía exigírsele más. Proteger a las gemelas ya no era solo cuestión de interés o mera responsabilidad. Era un compromiso que conocería dolor y entrega profunda. En sus pensamientos estaba la certeza de que cualquier paso en falso podría ser fatal para todos. De repente el silencio se rompió con un ruido extraño. Desde la distancia, un grito cortó el aire, seguido por el inquietante sonido de caballos apresurados. Los ojos del pistolero se estrecharon. Su mano buscó con precisión el revólver, mientras sus músculos se tensaban como resortes. «Vienen por nosotros», murmuró, la urgencia vibrando en su voz. Las gemelas se desplazaron con rapidez, sus movimientos una mezcla de confianza y preparación. La mestiza, sin perder compostura, señaló una ruta oculta entre los arbustos. «Tenemos que movernos rápido», dijo. Sin decir una palabra más, todos supieron que la pelea no era ya una opción distante, sino una realidad que se impondría con fuerza brutal. Antes de moverse, el pistolero declaró con voz grave y decidida: «No entregaré a las gemelas a ningún cobarde. Prefiero quemar este mundo antes de entregar su destino». Aquellas palabras sellaron un pacto de resistencia bajo la fría presencia del desierto nocturno. Se desplazaron sombras entre las sombras. El campamento quedaba atrás, mientras un aire de confrontación y destino irreversible los envolvía. El pistolero observó una última vez el amuleto,
símbolo de un legado que ahora también era suyo que proteger. Mientras avanzaban, la frontera comenzaba a reescribir sus reglas para todos ellos, y en la distancia, bajo el manto oscuro del cielo estrellado, la figura encapuchada se desvanecía entre la maleza, dejando tras su partida una promesa silenciosa de que la tormenta apenas había comenzado. La noche se tornaba espesa, y el campamento difícilmente podía ocultar la tensión que crecía en su aire. El pistolero, con la mano aún rozando el revólver, respiraba con la dureza de quien sabe que el peligro ronda cercano. A su lado, las gemelas, Apache, intercambiaban miradas cargadas de historia, y la mujer mestiza trazaba con un dedo invisible estrategias tan complejas como peligrosas. Juntos habían forjado un pacto frágil pero necesario para enfrentar lo que se avecinaba. El plan era claro, aunque arriesgado: huir antes de que las fuerzas oscuras que los acechaban les cerraran el cerco. Avanzar por la fragilidad de la noche hacia la libertad. Una libertad tan incierta como la confianza que apenas comenzaba a fluir entre ellos. El pistolero sentía la presión de cada latido, no solo por la amenaza exterior, sino por la certeza creciente de que en esas dos niñas y en aquella mujer había algo más profundo que una simple alianza por supervivencia. Mientras repasaban la ruta, un ruido sutil atravesó el silencio, un crujido apenas perceptible en la maleza. El pistolero se levantó, con los sentidos agudizados, y en un movimiento instintivo se posicionó entre las gemelas y la mestiza. Pero la señal no venía de los externos, sino de alguien dentro de su pequeño círculo. Una sombra traicionera que no esperaban. La traición fue tan silenciosa como devastadora. El hombre que había compartido pocos días, que mostró lealtad a medias, ahora añadió un giro oscuro al destino de todos. La mujer mestiza instintivamente alzó la voz. «Nos han vendido», susurró con amargura. El pistolero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un disparo rasgara la calma. El campamento se volvió un caos en el que la confusión y la incredulidad brillaron más fuerte que la ira. Entre gritos y órdenes murmulladas, el traidor avanzaba, buscando arrebatar las gemelas para entregarlas al enemigo invisible. Las gemelas, lejos de ser presas indefensas, se transformaron en una tormenta letal. Sus movimientos, antes testeados en escenarios de incertidumbre, se volvieron mortales. La cicatrizada, con rapidez elemental, tomó la delantera, enfrentando al hombre que los había vendido, como si la ira de todos sus ancestros corriera por sus venas. El pistolero, cojeando con una herida reciente, sacó fuerza de su interior, apuntando y disparando con precisión ruda y desesperada. Cada bala disparada era una promesa rota, una amenaza eliminada, pero también un llamado urgente a mantenerse vivos. La mestiza se movió como sombra entre los árboles, interrumpiendo ataques, cubriendo flancos y observando la escena con ojos cupidos de estrategia y miedo. Cuando el polvo comenzó a sentarse y la respiración de los sobrevivientes llenó el aire con un ritmo entrecortado, la cruda realidad emergió. Habían quedado atrapados al borde de un acantilado, sin más opciones que enfrentar el abismo o luchar con las fuerzas que les seguían de cerca. La noche ahora apretaba sus garras con mayor intensidad, y la frontera no ofrecía refugio. El pistolero, sintiendo el dolor punzante en un costado, observó con resignación y determinación la caída libre ante ellos. En ese instante supo que no podían depender solo de pólvora y valentía.
Las gemelas se miraron entre sí, y en la comunicación muda que solo ellas compartían, decidieron aunar lo aprendido durante esos días de convivencia y combate. Una de ellas, con un movimiento ágil, sacó una cuerda gruesa que había guardado con cautela, mientras la otra creaba un camino en la roca para anclarla con fuerza. La tensión en el aire era casi palpable. Cada segundo que pasaban arriesgaba su vida y la de sus compañeros, pero también era la línea entre la cárcel y la libertad. El pistolero no podía hablar. Su respiración duele y la sangre se desliza fría por sus dedos. Pero en su mirada reconoció la promesa de que esa no sería su última noche en aquella tierra. Las gemelas trabajaban como una sola, moviéndose con gracia y precisión heredadas de ancestros cuya valentía era ahora legado vivo y latente. El enemigo, desorientado por la repentina resistencia feroz y los esfuerzos inesperados por escapar, retiró sus primeras líneas con un gruñido de frustración, pero no sin dejar claro que la persecución aún no había terminado. Antes de iniciar el descenso arriesgado, la gemela con la cicatriz volvió su rostro hacia el pistolero, la voz firme aunque encadenada por él. «Cansancio, no temas. Hemos cruzado peores abismos. Esta noche, nuestra lucha apenas comienza». La cuerda tensada se convirtió en el puente precario entre la oscuridad y la esperanza, y el grupo comenzó a descender uno a uno al vacío que amenazaba tragarlos. Por venir sería aún más implacable que la noche misma. La noche crecida envolvía el campamento con un aura de urgencia y tensión insoportable. El pistolero con el amuleto apache apretado entre sus dedos sentía cómo cada sombra parecía estirarse para envolverlos. Había comprendido con una claridad incómoda que las gemelas ya no eran solo niñas cautivas, eran guerreras y guardianas de un legado que ahora se entretejía con su destino. El aire se volvió pesado cuando la figura encapuchada emergió lentamente desde la oscuridad, revelando un rostro que despertaba memorias enterradas en las profundidades de la memoria del pistolero. Era un enemigo antiguo, un espectro de venganza y ambición que conocía bien a las gemelas. Sus ojos, fríos y despiadados, destilaban la certeza de que no tendría piedad. Aquel hombre había jurado destruir cualquier esperanza, cualquier vínculo que pudiera amenazar su poder. El silencio se volvió un abismo antes de que su voz áspera rompiera la quietud. «Entreguen a las gemelas, pistolero. No tienes nada que ganar resistiéndote». Cada palabra caía afilada, como un cuchillo que penetraba los huesos. El pistolero alzó la cabeza, enfrentando la amenaza con una mirada que ocultaba años de desconfianza y dolor, pero también una nueva llama, la determinación nacida del respeto y la lealtad forjada en el fuego de las batallas compartidas. Sus labios se apretaron antes de emitir su respuesta, seca y firme. «No entregaré a estas chicas. Prefiero arder aquí antes que vender su destino». La voz resonó con una fuerza inesperada que hizo vacilar momentáneamente a la figura oscura. A su lado, las gemelas intercambiaron una mirada cargada de alianzas silenciosas. No, eran simples presas de un juego cruel. Eran tormentas contenidas que se negaban a ser domadas. La cicatriz visible en la mejilla de una de ellas brillaba tenuemente bajo las estrellas, reflejando la feroz convicción que ardía en su interior. «No somos presa», susurró con voz firme. «Somos la tormenta que va a cambiarlo todo». Mientras la creciente oscuridad parecía avanzar para envolverlos,
El pistolero y las gemelas se estuvieron instantes atrapados en un silencio compartido. Un pacto no escrito que marcaba la línea entre el pasado y un futuro que apenas comenzaban a descubrir. Fue entonces cuando la traición emergió con la inesperada crueldad de un cuchillo clavado en la espalda. Una sombra discreta se deslizó entre ellos. Un viejo conocido cuyo rostro se había ganado la falsa confianza de todos. El traidor movió sus labios para entregar al enemigo la información precisa y el momento exacto para atacar. El corazón del pistolero se aprepó. No solo luchaba contra fuerzas externas, sino contra la fragilidad de la lealtad humana en un mundo donde la supervivencia dictaba reglas brutales. El caos estalló instantáneamente. Disparos rasgaron la calma de la noche. El aire se llenó de gritos ahogados mezclados con órdenes susurradas y el torbellino de sombras agitadas. Las gemelas respondieron con la letalidad de tormentas ancestrales. El movimiento de una fue un canto calculado que desarmó y dejó fuera de combate a uno de los atacantes, mientras la otra tejía en la oscuridad una red invisible de resistencia y furia. Los cuerpos se movían con la sincronía de guerreras que conocían cada rincón de ese mundo y de sí mismas. El pistolero, cojeando a causa de una herida reciente, se apoyó en el filo de su experiencia. Disparó con la desesperación y precisión de quien sabe que cada bala es una oración por la vida. Cada impacto era una declaración. No se rendirían, no hoy. Entre el torbellino, la mujer mestiza se convirtió en sombra protectora, bloqueando ataques, distrayendo enemigos, combinando conocimiento y fuego con un temple que, pese a desentonar con la rudeza del grupo, era decisivo. El frente era un mosaico de violencia controlada. Cada paso, cada respiración eran una danza entre la vida y la muerte. Pero cuando la tormenta de violencia cedió, el silencio volvió a caer pesado sobre el campamento, solo para revelar su cruel regalo. El pistolero y sus compañeras quedaron atrapados en el borde de un acantilado, sin posibilidad de retroceder, y con enemigos que aún cortaban el aire con su presencia cercana. Las heridas palpitaban en el cuerpo del pistolero, una mezcla amarga de dolor y conciencia de peligros mayores. Pero las gemelas no cedieron al miedo ni a la desesperanza. Se miraron con la rapidez de quienes comparten un lenguaje sin palabras, y sus ojos confiaron en la fuerza recién descubierta. En un movimiento ágil y decidido, una de ellas sacó una cuerda gruesa que había escondido con cautela. La otra estudió la roca, buscando un punto firme donde anclar el lazo para salvarlos a todos. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo que pasaba era un desafío entre la caída al abismo y la acción. El pistolero observaba, incapaz de pronunciar palabra, mientras la sangre le recorría fría los dedos, y el dolor arañaba sus músculos. Pero en su mirada se reflejaba un tenue rayo de esperanza. Las gemelas, con el temple de sus ancestros, tejían una red viva para rescatarlo de la oscuridad literal y figurada. Los perseguidos sabían que su escapatoria era incierta, que la frontera que siempre había sido un refugio se convertía ahora en un campo minado de traiciones y promesas rotas. Pero esa noche, la unión entre un hombre endurecido y dos almas indomables se convirtió en la última barricada. Al emprender el descenso, la gemela con la cicatriz volvió su rostro hacia el pistolero, y con un hilo de voz firme pese al cansancio, susurró: «No temas, hemos cruzado peores abismos. Esta noche nuestra lucha apenas comienza».
El grupo se deslizó sobre la cuerda hacia la incertidumbre, abrazando el vacío con la mezcla amarga de miedo y coraje. La frontera les recordaba que eran frágiles, pero también que la fuerza de un lazo forjado en la adversidad podía transformar incluso destinos sellados por la violencia. Mientras la última sombra desaparecía al otro lado del precipicio, un grito lejano resonó en la distancia. Un presagio ominoso que sellaba la llegada de una tormenta más dura que cualquier noche oscura. La partida apenas había culminado. La verdadera batalla estaba por comenzar. La mañana emergió como un suspiro contenido tras la tormenta, filtrando destellos dorados que jugaron entre las ramas secas y las rocas del terreno quebrado. El pistolero, junto a las gemelas Apache y la mujer mestiza, se alzaron con paso firme entre las sombras que aún se disipaban. Sus rostros, cincelados por la tensión de noches inquietas, reflejaban un acuerdo tácito. Ya no caminaban solos, ni en silencio. La frontera ahora era un territorio de alianzas frágiles, pero decididas. Los disidentes llegaron poco a poco, sombras reconocibles emergiendo de recodos y senderos ocultos. Un corro de hombres y mujeres endurecidos por las heridas que ni el tiempo pudo borrar. Algunos con vestimentas gastadas por el trabajo en la tierra, otros con el destello acerado en las pupilas, producto de la desconfianza arraigada en la frontera desde siempre. En sus miradas había más que miedo, había esperanza, una chispa que acechaba desde lo profundo de cada historia marcada por la injusticia. El pistolero los observó uno a uno, pesando el valor de cada rostro y la sinceridad del gesto. Junto a las gemelas, sus figuras se alzaban como pilares de una causa naciente, un contraataque decidido a alterar las reglas de un juego que por demasiado tiempo había dictado el poder con mano de hierro. La mujer mestiza, con su presencia templada, habló en voz baja pero firme, hilando palabras que tejían sentido en aquella reunión improvisada. Los disidentes están cansados de someterse al miedo y la codicia. Ven en esta alianza una oportunidad, la última, para cambiar el curso de sus vidas y del territorio que pisamos. Pero saben que el precio será alto. Una de las gemelas, la cicatrizada, apretó los puños, dejando que la fuerza interna que portaba se derramara en un silencio elocuente. El pistolero, entendiendo la gravedad que sus palabras callaban, asintió y comenzó a trazar con mano dura, pero justa, la estrategia que les permitiría resistir. Por la tarde avanzaron hacia el lugar donde se había pactado la confrontación. La tierra abierta temblaba bajo sus pasos, como si el desierto mismo aguardara el choque inminente. Cada movimiento estaba medido, cada mirada se robaba fragmentos de confianza cultivada con dificultad. La alianza no era perfecta, pero era fuerte y eso bastaba. El enemigo acechaba como una sombra al acecho en la penumbra del territorio seco y sin piedad. Unos pocos disparos interrumpieron el silencio hasta convertirse en un fragor que lanzó a ambos bandos a la batalla. La arena de ese combate era un páramo polvoriento, donde murmullo y gritos se confundían con el temblor de las balas y el golpe de los cuerpos. Las gemelas se movieron con la precisión de quien lleva siglos entrenado en la defensa. La cicatrizada ejecutaba movimientos fulminantes, una mezcla de gracia y brutalidad que desconcertaba a los hombres armados. Su hermana era el contrapunto, una tormenta de inteligencia que preveía cada embestida del adversario, ordenando a los disidentes con una autoridad nacida del respeto y la urgencia.
El pistolero luchaba con la rabia fría de quien ha vivido demasiadas batallas internas como externas. Cada disparo era un reclamo, cada paso al frente un intento de proteger lo que ya había renovado su alma, la fe en que tal vez podía salvar no solo sus huesos, sino la memoria y futuro de aquellos que ahora eran más que compañeras. En una ráfaga de viento y pólvora, los cuerpos se entrechocaron en un ritmo frenético, donde ningún titubeo era permitido. La mujer mestiza, desde la retaguardia, utilizaba su conocimiento de la geografía y las tradiciones para anticipar los movimientos del enemigo, guiando a los aliados con precisión y determinación. A medida que la noche apagaba la luz del día, la batalla apretó su cerco, agotando fuerzas y espacio. El pistolero notó con crudeza cómo el enemigo había conseguido acorralarlos, empujándolos sin tregua hacia la abrupta caída de un acantilado que cercaba su retirada. Cada respiro en el aire polvoriento se volvía un canto de resistencia, un desafío a la desesperación. Cercados y con el filo del abismo reclamando sus cuerpos, el pistolero sintió cómo la realidad le golpeaba más fuerte que las balas. Herido y cojeando, vio la determinación inquebrantable de las gemelas. Juntas, tomaron la decisión que podría cambiar el rumbo de esa noche fatídica. De entre sus ropas sacaron una cuerda gruesa, con la que comenzaron a preparar el descenso que les permitiría huir del territorio perdido. Sus movimientos eran ágiles, calculados, como la manifestación viva de la herencia que nadie podría arrebatarles. La tensión flotaba en el aire, mientras cada segundo transcurría como una sentencia. El pistolero, incapaz de pronunciar palabra, sintió el peso del dolor en su costado y la sangre fría rozarle la piel. Observó con gratitud y esperanza el trabajo silencioso de las gemelas, conscientes de que aquella cuerda era el único puente entre la oscuridad y la posibilidad de sobrevivir. Una de ellas, con la voz quebrada pero férrea, dirigió una última palabra hacia él. «No temas. Hemos caído antes y hemos sabido levantarnos. Esta noche nuestra lucha apenas comienza». Con cuidado extremo, uno a uno comenzaron a descender la cuerda hacia la incertidumbre del abismo, uniendo sus destinos en esa caída que era también un salto hacia la libertad o hacia la muerte. Cuando la última sombra cruzó el filo, un grito lejano cortó la noche como un presagio. En la distancia resonaba el eco de una tormenta que aún estaba por desatarse, una fuerza implacable que anunciaba que, si pensaban que la lucha había terminado, estaban terriblemente equivocados. La noche se cerraba como un manto pesado cuando la figura encapuchada emergió de entre las sombras. Su presencia, cortando el silencio con la gravedad de un destino inevitable. El pistolero apretó el amuleto apache contra su pecho, sintiendo el latido lento de la tierra bajo sus pies. Frente a él, las gemelas se alzaban firmes, sus ojos destellando la herencia de una fuerza que iba más allá del tiempo y la sangre. «El equilibrio debe mantenerse», dijo el hombre oscuro con voz áspera. «Y ustedes son la falla que amenaza derrumbarlo. Entréguenlas y esta noche terminará sin más violencia». Pero la determinación en el rostro del pistolero, un hombre curtido en la traición y el fuego, era inquebrantable. «Jamás cederé el destino de estas muchachas. Prefiero incendiar el desierto antes que vender su libertad». La voz retumbó clara, resquebrajando la tensión con su peso. Las gemelas intercambiaron una mirada sin palabras, el pacto silencioso que las unía más allá de las cadenas visibles. La cicatriz en la mejilla de una de ellas brilló bajo la luna pálida. «No somos la presa», susurró con convicción ardiente. «Somos la tormenta que va a cambiarlo todo». Su espíritu flameaba como fuego ancestral,
imparable y feroz. De pronto, un susurro traicionero rozó el aire. La figura que parecía aliada se volvió sombra, oscura, revelando la verdad oculta. Un viejo conocido había vendido su confianza, entregando a los perseguidores la llave para atacar. La traición rompió la calma como puñal ardiente. Gritos y disparos rasgaron la noche. El campamento se sumió en una refriega desesperada y caótica. Las gemelas, lejos de ser víctimas, se transformaron en tormentas humanas. Un movimiento ágil, un giro letal y una defensa imborrable desarmaron a sus atacantes con precisión letal. La cicatrizada lideró el contraataque, dejando claro que su sangre era tormenta y furia, imparable y justa. Su hermana ordenaba movimientos con ojo certero, orquestando la resistencia como una voz ancestral. El pistolero, aunque herido y cojeando, disparaba con la desesperación de un hombre que ya no tiene nada que perder, salvo el honor ganado. Por cada balazo, una promesa de protección. Por cada respiro, la voluntad de seguir luchando. La mujer mestiza, sombra entre los árboles, cubría flancos con maestría, su conocimiento y temple siendo el escudo necesario en la tempestad. Finalmente, cuando el polvo se asentó y la agonía del combate cedió, el grupo se encontró acorralado al borde de un abismo. El precipicio aguardaba con su boca negra y sedienta. El desierto, que había sido testigo de sus batallas internas y externas, ahora les mostraba el límite final. Las gemelas se miraron otra vez, sin necesidad de palabras, un lenguaje antiguo e inquebrantable. Como una sola, sacaron una cuerda gruesa, la única esperanza tangible en esa noche de sombras y peligro. Mientras una buscaba un anclaje firme, la otra preparaba el descenso con destreza heredada. El pistolero, con la respiración entrecortada y la sangre tibia en sus dedos, observaba el trabajo milimétrico de las hermanas. Allí, en ese acto silencioso, reconoció la redención que había estado buscando en medio de un camino de fuego y pérdida. La cuerda era la columna vertebral de su esperanza y futuro. Antes de bajar, la gemela marcada en el rostro se volvió hacia él con voz firme, ya apartada del agotamiento del cuerpo, pero encadenada a la fuerza del alma. No temas, hemos cruzado abismos peores y nos levantaremos otra vez. Esta noche, nuestra lucha solo comienza. Esa promesa era el eco de generaciones que no se resignaban a desaparecer. El descenso fue un salto al vacío, una entrega a la incertidumbre y una declaración de voluntad. Hombro con hombro, enfrentaron el abismo que no solo se extendía bajo sus pies, sino en él. Camino agonizante entre el pasado y un incierto mañana. La frontera se reescribía con cada movimiento, cada latido. Ya en tierra firme, el pistolero sintió que el peligro no había terminado, pero el lazo forjado con aquellas almas indómitas se había convertido en irrompible. Sabía que este no era el fin, sino la antesala de algo mayor, el germen de un cambio profundo. La mañana siguiente parecía despertar con menos pesadez. Los disidentes, hombres y mujeres cansados, pero determinados, se congregaron en el claro, sus rostros marcados por la esperanza recién nacida. Allí, junto a las gemelas y la mujer mestiza, el pistolero se convirtió en líder y escudo de un pacto inquebrantable. Hablaron en voz baja, trazando estrategias que unían saberes ancestrales y astucia de frontera. Cada alma allí sabía que el precio sería alto, pero también que la paz por la que lucharían sería el renacer de una tierra marcada por la injusticia. Cuando la batalla comenzó,
Fue un torbellino de pólvora y sangre, un enfrentamiento donde la destreza y valentía de las gemelas brillaron como estandarte. Movimientos calculados y rápidas decisiones convirtieron la refriega en una danza salvaje, donde el pistolero encontró en su rabia fría la fuerza para proteger no solo cuerpos, sino ideales y esperanzas. La mujer mestiza guió desde la retaguardia. Sus palabras eran brújula para la guerrilla que se negaba a ser derrotada. En la caída de la tarde, el cerco enemigo fue estrechando hasta empujarlos otra vez hacia el abismo, el viejo adversario apretando su puño oscuro. Pero en ese lugar de límite, otro acto de valentía. La cuerda fue desenvuelta una vez más, símbolo de resistencia y coraje. El descenso exigió cada atisbo de fe en la unión y en el poder de lo que habían construido juntos. Cuando la última sombra desapareció en la profundidad, el grito que resonó en la distancia no fue un lamento, sino un presagio. La tormenta aún no había terminado, pero el pistolero, las gemelas y sus aliados sabían que habían cambiado para siempre las reglas de la frontera. Un nuevo amanecer se alzaba sobre ellos, indefinido pero pleno de promesas. Entre las heridas y la esperanza, una verdad se afirmaba. El honor y la humanidad pueden prevalecer, incluso en las tierras más áridas y duras. El destino había tejido unidos sus hilos, y en esa alianza irrompible había nacido el germen de un nuevo tiempo en el viejo oeste.